Ya en el año 2012, ya ha llovido bastante, la gente decía, es tarde para empezar en YouTube, ya todos los temas, ya es que hay mucho de todo. En 2012, y no era tarde, es que hoy, en este año, tampoco es tarde. Todo depende del cristal con que se mire. Y es así, es tu mejor momento para empezar en YouTube, y te explico ahora mismo por qué. Sígueme. Si ya has estado aquí, me conoces. Si no, es tu primera vez, soy Javi Galvay, soy consultor de comunicación efectiva, sobre todo a través de esta camarita y con YouTube. Es que YouTube es la mejor oportunidad que tienes a partir de ahora para salir adelante con tu empresa, con tu actividad, con tu profesión. Es así y de verdad te lo voy a ir mostrando y te lo voy a ir demostrando cada vídeo que vaya haciendo para que lo veas. Y es que mucha gente que empieza lo abandona. ¿Y por qué lo abandona? También tengo explicación para eso y también tengo solución para eso. Así que quédate aquí. Y mucha gente piensa que es por suerte, que empieza muchísima gente, uno tiene suerte, una persona, y sale adelante. Y claro, esa gente que piensa que es por suerte, claro, posiblemente para esa gente sí es tarde. El 2012 ya era tarde, este año es tarde, y en el 2030 también va a ser tarde, porque todo depende de la suerte, porque ya todo está ocupado. Pero es que está ocupado o está saturado, todas las redes sociales están saturadas, todas las tiendas, o sea, por todas partes hay tiendas de todo. Quiero montar una tienda online, ya hay tienda de todo, de canguro frito, de lo que tú quieras, hay tiendas en internet. Entonces, por eso ya no se podría empezar nada. O sea, que ese no es el problema viene por otro lado. ¿Y por qué digo que es tu mejor momento? Porque YouTube ha cambiado la forma de trabajar. Esos algoritmos que luego pasaron a ser inteligencia artificial y ahora son redes neuronales. Bueno, el nombre da igual. Resulta que la oportunidad es la siguiente. Antes, cuando tú te metías en YouTube, todo el mundo, los 2.000 millones de usuarios más de YouTube, cuando se metían en la página principal, que se llama Homepage, allí le salían los vídeos que la gente más veía. Entonces, claro, solamente la gente que hacía los vídeos que la gente más ve son los que aparecían. Entonces, uno hacía vídeos y nadie te veía porque no aparecía, sino en la página 23.428. Nadie llega hasta allí, dándole páginas para abajo. Entonces, YouTube cambió y ahora la cosa no es así. Ya ha ido avanzando todo el proceso y sencillamente una persona que empieza hoy con un canal y hoy sube un vídeo que YouTube piensa que le va a gustar a otra persona en cualquier parte del mundo, se lo va a mostrar en su homepage. Y de hecho, tú lo puedes hacer ahora. Métete en YouTube y verás que no te salen solamente los vídeos con millones de visualizaciones, a menos que te metas en la carpetita de tendencias. Pero en tu homepage van a salir vídeos de hace 5 años, van a salir vídeos que lo acaban de hacer, van a salir vídeos de canales grandísimos, pero te van a salir vídeos de canales pequeñitos que acaban de empezar, pero que YouTube piensa, si eso se llama pensar, que te va a gustar ese vídeo. ¿Por qué? Porque lo que quiere YouTube es que te quedes en YouTube para que veas publicidad. Eso es así. De eso vive YouTube y de eso viven los creadores de YouTube, o sea, los youtubers. En realidad, yo soy uno, no tengo el pelo pintado ni soy gamer, pero así es YouTube. YouTube es para empresas, para emprendedores, para gamers y para cualquier persona, porque hay todo tipo de temas, todos. El tuyo también lo hay. Y tienes tanto bueno que ofrecer, tanto bueno que dar a las demás personas, que YouTube es una oportunidad de llegarle. Pero también de tener éxito, de pagar tus facturas, de poder vivir o de YouTube o con YouTube. Quiero decir que YouTube te apoye en tu actividad, en tu venta de productos, en tu profesión, etcétera, o vivir de YouTube. Y te pongo ejemplos, fíjate. Aquí tenemos un canal de una persona muy humilde mexicana, una señora encantadora que cocina en su cocina de su casa, haciendo recetas de toda la vida. Nadie le enseñó a hablar delante de la cámara, no tiene equipos mega profesionales, no tiene asesores, y ella empezó, y lo vemos aquí en el primer vídeo que montó, hace un año empezó. Empezó hace un año. Y fíjate, 2.200.000 visualizaciones, 432.000, 200, 500.000, todos los vídeos los ve un montón de gente y claro, tiene 3.610.000 personas que le siguen. La vida de esta señora cambió por completo. Por completo. O sea, ya aquí tiene unos ingresos
que pueden pasar varios miles de dólares al mes, entonces ha cambiado por completo. Y como te digo, empezó hace muy poquito, hace un año, no tenía ningún equipo ni ninguna preparación y ahí va. Y te pongo otro ejemplo. La familia Gaona. Apoyemos el campo colombiano. Es una familia también del campo, agricultores normales, sin ningún tipo de preparación delante de la cámara, sin grandes equipos. Empezaron hace 11 meses, y ya tienen 738,000 personas que les siguen. Y tienen vídeos con muchas visualizaciones y van creciendo y creciendo. Y seguramente ya tienen unos ingresos muy interesantes que le pueden servir tanto para su propia actividad como para empezar a pensar, ¿no?, en abrir una segunda rama de actividad que sea el campo por un lado y YouTube por el otro. O sea, independientes o juntos. Y eso lo puedes hacer tú con tu actividad, sea la que sea. Y es que mientras muchísimas personas se preguntan, oye, ¿es momento, no es momento, es tarde, ay, no sé? Ya, o sea, hoy, en este momento que estás viendo este vídeo, hay un montón de gente grabando y subiendo vídeos. Pero te pongo más ejemplos para que veas que los principios siempre son bastante más duros en todo emprendimiento. Cualquier persona que haya emprendido algo lo sabrá. Son duros, pero si tú tienes una estrategia y sabes a dónde vas, es que posiblemente llegues con esfuerzo, con preparación y con constancia, que son claves muy importantes. Y me voy a los más grandes para que veas que también ellos pasaron un desierto al principio y que fue duro, pero siguieron. La constancia es muy importante. PewDiePie es el canal de YouTube con más seguidores del mundo, 109 millones de suscriptores. Te puedo garantizar, que PewDiePie gana bastante más de $50,000 al mes, pero muchísimo más. Nadie lo sabe, de hecho, porque es variable y aparte tiene otros ingresos por sponsors y otra serie de cosas que sobrepasan cantidades inmensas. Y todo lo hace con una cámara en su casa, disfrutando. Pero impresionante. Pero hay más. MrBeast, que tiene 57.5 millones de suscriptores hoy en día, en sus primeros 100 vídeos solo llegaba a 700. Con 100 vídeos, 700. Y a mí me ha escrito gente que dice que tiene 1000 y que ya tiene 20 vídeos hechos y que va a abandonar porque ve que no echa adelante. Y tú dices, oye, es que la cosa no va por ahí. La cosa es muy diferente y tienes una oportunidad, pero impresionante de llegar. Luego que hacen mi curso online, generalmente se cambia, ¿no?, la manera de ver las cosas, porque ahí explico por qué YouTube hace lo que hace, por qué los creadores llegan a triunfar, por qué. Y solamente falta, como te he dicho, constancia, estrategia y ganas, muchas ganas de echar adelante. La paciencia es importante. Si MrBeast, que lo tenemos aquí, no hubiese tenido paciencia, hubiese abandonado a los 100 vídeos solo con 700 seguidores, abandona, y no como está ahora, que aparte de ser una persona muy millonaria, famosa en el mundo entero, es que da empleo a creo que más de 100 personas, de verdad se siente súper realizada, disfruta muchísimo con su trabajo. Es un proyecto que ha llegado a la realidad, pero como él, miles, tal vez no de 50 millones de seguidores, pero es que a veces, mira, tú ponte a pensar, un odontólogo que tiene 100 pacientes, ya la agenda ya se le empieza a poner llena porque no tiene capacidad de atender a más gente. Tú imagínate un odontólogo, que hay muchos canales de YouTube de odontólogos, de plomeros, fontaneros, de médicos, de abogados, de arquitectos, de gente que sabe pintar, de gente que sabe ordenar la casa, de gente que da consejos de vida, coaches, cualquier actividad puedes llegar a tener, imagínate, no sé, 20,000 suscriptores. Tú imagínate un odontólogo con 20,000 personas que se los va ganando, que se van suscribiendo, que en realidad van creyendo en esa persona. Es que vas a morir de éxito, o sea, que le pasa a mucha gente. De verdad, o sea, yo conozco gente, sobre todo, y que han hecho mi curso y después me dicen, Javier,
no puedo atender a la gente. El problema ahora es cómo hago para atender a tanta gente, porque empieza a escribirte gente de todo el mundo, de sitios que tú ni sabías que existían, gente que ni te imaginabas que te iban a ver todos los vídeos, y empiezas a tener un problema que, bueno, bendito problema, que es cómo hacer para expandirme y atender a tanta gente. De hecho, si puedes ver este canal de YouTube, que es de un plomero, un fontanero, que empezó a enseñar a la gente a reparar sus cosas en casa. Y ya está, y la gente le decía a él, pero si tú enseñas a la gente a reparar las cosas en casa, no te van a llamar. Y entonces tu trabajo, muy bien, con tu canal de YouTube, pero se acabó tu trabajo porque nadie te va a llamar. Mira, Roger Wakefield es un plomero, un fontanero, hizo exactamente eso. Empezó a hacer vídeos de cómo reparar cosas en casa. Pues ahora ha llegado a 300.000 suscriptores. Está que no tiene cómo atender a tanta gente porque, claro, te ganas la confianza de la gente. La gente se ríe contigo, ve que tú le entregas todo, le enseñas, le das valor a la gente diariamente, continuamente con tus vídeos. Y claro, eso te ganas la confianza de la gente. Y cuando tú recomiendas un producto o cuando alguien de los que te sigue necesitan tus servicios, ¿a quién van a llamar? A ti. ¿A ti? ¿A quién más van a llamar? Entonces, fíjate, después de mucha crítica, resulta que ahora Roger, que lo tenemos aquí en su página web, no sabe cómo hacer con tanta gente que le llama. Está pensando montar sucursales en todo Estados Unidos porque el crecimiento ha sido así, pero meteórico, por un canal de YouTube que él tampoco tenía conocimientos de cómo hablar a la cámara, se fue formando con cursos online, etc. Fíjate, no el mío, porque no hablaba español. Pero bueno, se lo voy a mandar a ver por si acaso. Va a mejorar mucho. Y entonces, él no tenía esa preparación, pero lo que quería era ayudar, lo que quería era dar lo que él sabía. Y recibió todo lo que dio multiplicado por 1000. Y eso lo puedes hacer tú. Eso lo puedes hacer tú. Eso sí, paciencia, trabajo, porque esto, crear todo esto, aprender cómo le gusta a la gente ver tus vídeos, las miniaturas, saber todo esto, lleva su trabajo. Son muchos vídeos y ojo que mira todo lo que he bajado y todavía esto es hace un año. Él ha trabajado todo esto en un año, fíjate, pero el premio ha sido bárbaro. Tampoco tiene tanto tiempo, tiene más de un año, pero no tiene tanto tiempo. Entonces, de verdad, no es tarde, no es cuestión de suerte. Es tu momento, es el mejor momento de empezar YouTube. Eso sí, es lento, hay que tener paciencia y hay que tener una estrategia definida. Si no, si tenemos a YouTube como un disco duro, que vamos subiendo y subiendo vídeo y subiendo vídeo y subiendo vídeo y ahí está, eso no va a funcionar. Hoy en día no va a funcionar. Tienes que tener, de verdad, un cielo, un objetivo claro y aplicarlo y trabajar y hacer las cosas. No solo quedarse pensando, que es lo que le ocurre a muchísima gente, sino hacer, probar, cometer errores. De los errores aprendemos, como pasa con cualquier otro negocio, con una tienda, con un despacho de abogados, con cualquier emprendimiento, con una tienda online, con lo que sea. Pero puedes estar seguro, puedes estar segura que si lo haces bien y con constancia, vas a llegar y de verdad puedes vivir de eso o puedes vivir quiero decir, que eso apoye a tu actividad principal y te pase lo que le ha pasado a Roger y a tanta gente que luego es que no saben qué hacer con tanta gente que le sigue y tanta gente que le pide cosas y tanta gente que quiere comprar sus productos. Eso ocurre y ocurre mucho más de lo que uno piensa. Así que es tu momento. Yo te invito de verdad de corazón a que me sigas, suscríbete por favor al canal porque voy a seguir haciendo muchos vídeos de cómo ayudarte a crecer en YouTube. Si lo quieres hacer más rápido, ya sabes que tienes mi curso online de cómo crecer en YouTube, que te va a ser como un revulsivo. En mi opinión, el mejor que hay. Hay muchos. En mi opinión, de verdad, sincera, es el mejor que hay. Cuídate mucho y te quiero ver aquí en el siguiente vídeo. Un gran abrazo desde Madrid.